Muy buenas tardes a todos, quiero darle la bienvenida, somos la comunidad cristiana El Rehel de Itagüí y hoy quiero dar gracias a ustedes que se han conectado el día de hoy y también quiero contarles que simultáneamente también se está celebrando el servicio dominical presencial. Después de tanto tiempo sin poder congregarnos, hoy fue posible. Ese es otro motivo para darle gracias a Dios. Desde sus casas me gustaría que en sus Biblias buscáramos el Salmo 103 y leyéramos desde el verso 8 al verso 14. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así que acompáñenme. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Bueno, aquí hay varios beneficios que hemos recibido, como que Él no nos trata conforme a nuestros pecados, que echa lejos nuestras transgresiones y nos trata como sus hijos. Bueno, todo esto es posible es porque lo hemos recibido por gracia. Si no sabes qué significa eso, significa que todos estos beneficios los hemos recibido sin nosotros tener mérito alguno para recibirlo, sin nosotros merecerlo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su gracia. Señor, Padre Santo, te damos gracias en este día porque eres un Dios de amor que ha derramado su gracia sobre toda la humanidad. Tenemos beneficios ahora en este tiempo, Señor, y que solamente son posibles por la obra de Cristo, por tu gracia, Señor. Te pedimos que podamos interiorizar tu palabra el día de hoy, Señor, meditarla, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que también llegue a nuevos creyentes, Señor, y que puedan entender tu gracia, que podamos todos entender de que no hemos hecho mérito alguno, Señor, para estar en tu presencia, para que hoy podamos estar hablando contigo, Señor. Los méritos los hizo fue Cristo. Te pedimos que guíes a los pastores, Señor, para que sea tu palabra a través de ellos, Señor. Que tu palabra sea cambiando vidas y transformando corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de alabanza, de adoración, así que dispongan sus corazones. Bienvenidos. Santo
alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Muy buenos días, iglesia, bendecidos en el Señor en esta mañana que nos ha regalado el Señor. Gracias porque podemos vivir bajo su amor y su misericordia que se renuevan cada mañana. Los invito a que leamos Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 12. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Oremos y pongamos nuestras vidas en el Señor, reconociendo nuestras fallas y que Él sea examinando nuestros corazones. Padre, en esta mañana queremos entregar nuestros corazones a ti. Más que nadie tú conoces nuestros anhelos, nuestros deseos. Sabes tú que son aquellas cosas que nos separan de ti, que nos alejan de tu propósito. Perdónanos, Señor, perdónanos por querer llevarnos por las cosas vanas de este mundo. Perdónanos porque olvidamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que no pertenecemos acá, que pertenecemos a ti, a tu reino. Gracias, Señor, gracias porque podemos ver tu amor y misericordia en medio de nuestra infidelidad. Perdónanos, Señor. Te pido que limpies nuestra mente y nuestros corazones y que podamos cada día vivir bajo tu voluntad, que podamos reflejar tu gloria, podamos reflejar tu amor a través de nuestras vidas, que podamos mostrarle a los otros que tú eres verdadero, que tú eres Rey. Perdónanos, Señor, porque a veces nos dejamos llevar también por las angustias, por los afanes de esta tierra, por los afanes del mundo, y nos olvidamos de que tú tienes el control. En tus manos ponemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras preocupaciones, toda aquella cosa que no nos permite poder adorarte de verdad, de corazón, que no nos permite poder tener una comunión directa contigo, porque siempre estamos pensando en otras cosas y no en ti. Perdónanos, Señor. En Cristo Jesús rogamos para que seas tú guiándonos a hacer tu voluntad. Amén.
quiero compartir con ustedes un pasaje en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, los primeros 4 versos, que dicen así: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Este famoso pasaje suele usarse para enfatizar cosas como que lo importante no es la cantidad, sino la actitud que tienes para dar. Que la viuda pobre dio todo lo que tenía, dio de todo lo que había en su corazón y por eso el Señor la alabó. En cambio, los ricos daban, era lo que les sobraba. Era algo que no les hacía falta en cierto sentido. Pero hoy, en este momento de generosidad, quiero invitarte a que consideres y agradezcas que tenemos un Dios que está observando y está viendo tu actitud. Es un Dios que te observa, así que no estás solo. Y uno piensa en este pasaje y dice, wow, es maravilloso. Dios se detiene a mirar al insignificante, al que tiene poco, al que no puede. Aún a esos, Dios se detiene a mirarlo. No pasas desapercibido frente a Dios. Y eso es una acción para dar gracias. Tenemos un Dios tan generoso que nos regala de su tiempo, de su santidad. Y aún se reserva el tiempo para mirarte, para observarte, ver tu corazón. Eso para mí es motivo de agradecimiento. Así que oremos en esta tarde dando gracias a Dios porque Él es tan generoso que se detiene a mirarnos y a observarnos y mira nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque la mayoría realmente somos como esa viuda, Señor. Somos pobres, tenemos poco. Y aún, Señor, cuando damos, lo damos con esfuerzo. Y quizás nuestras ofrendas, nuestra generosidad no es llamativa. No es llamativa como lo son la generosidad de los grandes, de los poderosos. Pero tú te detienes a mirarnos, Señor. Tú nos observas. Observas la actitud de nuestro corazón y por eso te doy gracias. Porque tú no estás con un libro contable sacando cuentas y calculando. Tú estás con un corazón de Padre mirando lo que hacemos, nuestro esfuerzo. Así que te pido, Señor, que ante esto, más que clamar por abundancia y grandes riquezas, clamo porque nos des corazones fieles, para que cuando tú mires el corazón y veas un corazón sacrificado, un corazón agradecido. Bendice, Señor, la generosidad del redil de Itagüí, de cada hermano, Señor, y que tú puedas usar los pocos recursos nuestros para hacer grandes cosas. Te lo pido a ti, oh Dios, en esta tarde. Amén. Iglesia, recuerda nuestros tiempos en semana. Tenemos lunes y viernes la Biblia en casa a las 7:30 de la noche y nuestro tiempo en vivo los días miércoles a las 7:15 de la noche. También te animamos a participar en nuestros tiempos de oración. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 19. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Te animamos a participar en los tiempos de oración. Miércoles a las 8:15 de la noche, después de la Biblia en casa. Jueves a las 7:15 de la mañana. Y el día sábado estamos por WhatsApp desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y recuerda nuestra canasta de amor. Es una oportunidad de bendecir al hermano en necesidad.
Hola, hola Gracias. amiguitos del Reddit Junior, estamos muy felices por haber compartido el día de ayer con todos ustedes. Jugamos, nos reímos, aprendimos de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos una nueva historia, un nuevo regalo de la Biblia. Para hacer referencia al versículo de la clase del espacio de hoy, está en el Salmo 119, versículo 57, parte B. Salmo 119, versículo 57, parte B, en esta versión dice: prometo obedecer tus palabras. En otras versiones dice: he decidido obedecer tus mandamientos. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito sobre la obediencia y el gozo que le produce a Dios cuando nosotros, sus hijos, le obedecemos. Les voy a contar una historia, les voy a dar pistas de qué se trata la historia. Es de un personaje de la Biblia que tenía dos amigos y resulta que los metieron a un foso y habían leones. ¿De quién será la historia? Vamos a verla. La historia de Daniel nos cuenta que era un hombre que amaba y obedecía a Dios. Daniel vivió en tiempos del rey Darío. El rey Darío sabía que Daniel era un hombre bueno, sabio, honesto y que amaba a su Dios. En ese tiempo, el rey Darío eligió varios ministros y escogió como líder a Daniel, pero los otros ministros se enojaron porque el rey Darío había preferido a Daniel. Además, ellos sabían que Daniel era obediente a su Dios, que oraba 3 veces al día. Entonces, le indicaron al rey Darío que pusiera una ley, un decreto, algo que debe cumplirse, de que el que orara a Dios sería metido al foso de los leones. Daniel escuchó este decreto y él continuó orando 1, 2, 3 veces al día a Dios. No le importó el decreto porque Daniel amaba y conocía a su Dios. Los ministros se dieron cuenta de que Daniel no hizo caso al decreto del rey y fueron y le contaron al rey lo que Daniel estaba orando, que seguía orando a Dios y oraba 1, 2, 3 veces al día. El rey Darío quería a Daniel y se puso muy triste porque sabía que el decreto lo tenía que cumplir. Es decir, que debía mandar a Daniel al foso de los leones. Y así fue. Daniel fue llevado por los guardias al foso de los leones. Adicional, pusieron una piedra sobre el foso para que Daniel no saliera. Durante la noche, el rey Darío estuvo muy pensativo y pensaba en Daniel, ya que él lo estimaba. Al día siguiente, el rey Darío fue al foso de los leones a ver si de pronto Daniel todavía estaba y lo llamó: Daniel, Daniel, ¿estás? Y resulta que Daniel le respondió. La piedra fue quitada, los leones aún estaban, pero no se devoraron a Daniel. Daniel reconoció y le dijo que fue Dios, su Dios, nuestro Dios, el que le cerró la boca a los leones y no permitió que nada malo le pasara. El rey Darío y Daniel se pusieron muy felices porque vieron las promesas de Dios cumplidas en la vida de Daniel. Dios lo protegió del foso de los leones porque Daniel le había obedecido. Aunque había sido muy difícil, Dios le contestó y cuidó de Daniel. Conclusión, niños, es una alegría, es un gozo obedecerle a nuestro Dios. Él cumple sus promesas. La gente, los niños que aman a Dios, sienten gozo cuando le escucha y le obedece. Soberano Dios, en esta mañana quiero que seas tú usando al pastor, que seas tú usándolo a través de tu palabra, que podamos ser exhortados
que podamos ser redarguidos a través de ti, de tu palabra, y que podamos aprender cada día y poder mejorar para ti. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder leerla, de poder compartirla. Gracias, Dios. Gracias porque tenemos esa bendición, ese instrumento que podemos utilizarlo para poder guiar nuestras vidas. En tus manos quiero poner nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos aplicar tu palabra y poder compartirla a otros también. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de celebración dominical. Hoy en este nuevo formato en las tardes, celebrando todos juntos. Aquí, mientras tú oyes y estás en este tiempo de celebración, algunos también están frente a frente escuchando la palabra de Dios juntos. Y es una bendición que podemos hacerlo por este medio y podemos hacerlo también juntos, aunque no es tan perfecto como lo fue antes de la pandemia, que podemos abrazarnos, tomar café juntos. Pero sé que es una bendición que podamos por lo menos ver al predicador, un predicador no a través de una pantalla, ver hermanos adorando no a través de una pantalla. Eso es un regalo de Dios. Continuamos esta serie de exposiciones sobre los atributos de Dios, ese Dios más grande que nosotros, que tiene unos atributos que asombran. Y el domingo pasado Johannes nos contaba de ese atributo del amor que lo cambia todo, que transforma. Y no se puede hablar de los atributos de Dios sin pararse y hablar de la mayor manifestación del amor de Dios, la gracia. Esa gracia que transforma, esa gracia que es el amor de Dios, que es capaz de convertirnos en algo nuevo. Ese amor, como oíamos el domingo pasado, que puede transformar agua de Jamaica, y ya eso es irreversible. Ese es el amor de Dios que transforma nuestra naturaleza. Y hoy quiero hablar específicamente de la gracia como ese atributo transformador de Dios, ese poder que nos transforma. Y saben, cuando pienso en la gracia de Dios, me viene a la mente últimamente emulsión de aceite de hígado de bacalao. Me viene la idea de la emulsión de aceite de hígado de bacalao. Hasta el nombre suena feo. Porque la gracia me recuerda en algunos aspectos este remedio. La gran mayoría de las personas reconocen que la emulsión de aceite de hígado de bacalao es buena, pero no lo tomamos. Tampoco se los compramos a los niños a cada rato. De hecho, la mayoría de las personas, reconozco que seguramente hay gente que es muy fiera y muy juiciosa en comprarle, pobrecitos a los niños, todos los días darle su emulsión de aceite de hígado de bacalao. Pero la mayoría de las personas realmente la hemos tomado después de una enfermedad, o porque la tía, la abuela, la amiga nos regaló el frasco porque había los niños bajos de peso, pero no es algo regular. Y lo comparo con la gracia porque la gracia es algo que necesitamos para entender la fe, la salvación, pero no es lo más popular para hablar, para aceptar, para predicar. Lo podemos incluir en muchas canciones, pero cuando vemos cómo vivimos la iglesia, nos damos cuenta que a veces falta gracia, que a veces la estamos malinterpretando. Es decir, a veces es ese remedio que sabemos que necesitamos, pero no lo tomamos siempre. O a veces lo descontinuamos, era una cucharadita lo que nos tenían que dar y tomamos media cucharadita, o la disolvemos en agua, o la tomamos un día sí, un día no. Por eso, pensando en la gracia, pienso en emulsión de aceite de hígado de bacalao. Y quiero que hoy veamos un pasaje que es el pasaje que habla de la gracia en el Nuevo Testamento. Es un pasaje precioso que nos puede ayudar a entender la gracia como ese atributo transformador con el que Dios se acerca a la humanidad. Y quiero invitarte a leer
Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice así, leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Déjenme orar por este tiempo. Padre, quiero pedirte, Señor, que tu palabra de gracia, Señor, esa gracia que necesitamos para crecer en la fe, Señor, para el día a día, Señor, para enfrentar nuestros trabajos, nuestras enfermedades, la crianza, nuestros estudios que necesitamos para todo, pero sobre todo, Señor, para poder estar ante ti, Señor, acercarnos. Que esa palabra de gracia, Señor, nos hable en esta tarde. Que nuestros corazones, Señor, que son tan distraídos, puedan enfocarse a escuchar tu palabra. Que puedan enfocarse a escuchar lo que tú tienes para nosotros en este momento, Señor. Te pido, mi Dios, que sea esa palabra, Señor, la que nos cautive, Señor, que podamos enfocar nuestra mente, nuestros oídos a ti, a tu palabra, Señor, que es lo que realmente necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, te lo pido en tu nombre santo. Amén. Decía hace un momento, la gracia es como la emulsión de aceite de hígado de bacalao, difícil de digerir. De hecho, cuando nos acercamos a la gracia que nos habla el Evangelio, la gracia que Dios trae para salvarnos, suelen pasar dos cosas. La primera, la rechazamos. Empezamos a buscar alternativas. Y la alternativa popular de nuestro corazón es el legalismo. Empezamos a buscar cosas que sustituyan vivir por la gracia de Dios. Empezamos a creer que es mucho más fácil vivir con la perspectiva de yo me lo gano que lo recibí. Porque cuando vemos este pasaje de Efesios, nos pinta una idea de que para recibir la gracia primero tenemos que reconocer que estamos muertos, que somos pecadores. Ese es un requisito para entender la gracia. Y eso nos hace rechazarla. No queremos ser el malo de la película. No queremos ser el pecador, no queremos ser el muerto, no queremos ser el perdido, el derrotado. Y la gracia parece ilógica. Parece ilógico un Dios tan santo, tan amoroso, que se invierte por rescatar basura. O sea, preferiríamos decir algo como, es que yo puse una parte de la salvación, o Él solo me dio un impulsito, Él solo me mostró la iluminación, qué tan bueno yo debía ser, pero ya yo era bueno, o sea, solo me mostró la manera de hacerlo. Rechazamos la gracia. Otros, creo que la gran mayoría, terminamos haciendo como cuando el remedio no nos gusta.
buscamos la manera de suavizarlo, matizarlo, diluirlo. Y empezamos a forzar la gracia para que funcione de una manera más aceptable. Hay gente que condiciona la gracia. Sí, Dios te da gracia, pero tú tienes que ganártela. O la tuercen de tal manera que la deforman y creen que la gracia es una licencia para hacer lo que te da la gana. Bueno, como yo vivo bajo la gracia y fui salvo por gracia, no importa lo que yo haga, no importa si sigo pecando. ¿Sabes que hay iglesias que promueven esa idea? Que como ya eres salvo por gracia, no importa tu manera de vivir. No importa si pecas, solo tienes que arrepentirte y acercarte a esa montaña de gracia. Son gracias acomodadas, son gracias forzadas para que funcionen para nosotros. Porque la gracia, tal como nos las pinta el Evangelio, es como la emulsión de Scott. Es como ese aceite de hígado de bacalao que vemos la cuchara llena y uno, no lo quiero, échale azúcar, prepárenme un vaso de jugo, tengo que tomarlo con otra cosa. Pero la verdad es que si no aceptas la gracia tal como te la está dando el Evangelio, tienes una gracia barata, tienes una gracia que no te ayuda a caminar en la fe. La gracia del Evangelio es gracia para andar bien, pero cualquier otra gracia no te va a llevar a ningún lugar. Así que quiero que veamos desde este pasaje de Efesios qué nos dice la palabra sobre la gracia. Sobre la gracia que necesitamos para andar bien, para tener un buen caminar, para crecer bien, para crecer sano, para que esa emulsión de aceite de hígado de bacalao nos haga crecer, con un buen sistema inmune nos haga crecer bien. ¿Qué necesitamos ver en la gracia? Y lo primero que quiero que veas en este pasaje es que este pasaje pinta dos momentos en la historia. El momento antes, de hecho este es un pasaje que habla sobre cómo andabas y cómo debes andar. Y cuando dice cómo andabas, habla de que estabas muerto. Y son los versos del 1 al 3, cuando dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos. Y hay unas ideas, tres ideas que necesito que entendamos bien, que necesitamos entender todos los creyentes para poder entender la gracia. La primera es que los muertos en sus delitos y pecados siguen aquí lo explican como siguen a los poderes de este mundo, según el que gobierna las tinieblas, siguen al enemigo. Andar muerto en delitos y pecados es seguir al enemigo. Estás en contra de Dios si estás siguiendo el mundo. Y esto es importante porque en esta batalla del reino de los cielos, mucha gente se creen los suizos. Se creen suizos. Se creen que son neutrales. Y hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero no estoy con el diablo. Yo estoy en el medio. Soy neutro. Quiero contarte algo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los suizos se declararon neutrales. Neutrales, ellos no estaban ni con los aliados ni con los alemanes. Con el tiempo se ha descubierto que la neutralidad fue la oportunidad para que los nazis guardasen tesoros, para que el dinero robado a las víctimas del Holocausto fuese guardado en bancos neutrales. La neutralidad no existe. O estás con Dios o eres enemigo de Dios. Y eso es lo que te está diciendo este pasaje. Andabas conforme a los poderes de este mundo, siguiendo a aquel que gobierna las tinieblas. No estás en la calle del medio. Cuando estás muerto en tus pecados, no estás en la calle del medio. Eres enemigo de Dios. Estás en contra de su voluntad. Cada vez que oigo a una persona que expresa esa idea de que él es neutral o que él no es tan malo, pero no va a la iglesia,
Me da pesar, porque es un autoengaño. Es el autoengaño del que cree que no necesita o que puede estar aparte. Pero o estás con Dios o estás contra Dios. No hay otro término, no existe una neutralidad en el tema de la fe y de la batalla por el reino de los cielos. No lo hay, no lo hay. Otra observación importante es lo que sigue. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, y más adelante, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por los deseos pecaminosos. Los que están muertos en sus delitos y su pecado no son víctimas inocentes secuestradas por Satanás, que los llevó y los manipuló para que hiciesen el pecado. No es como esas historias terribles que oímos de los niños soldados, niños que son reclutados para pelear guerras y los manipulan y les lavan el cerebro. No, lo que está diciendo es que el pecado es la motivación, es el motivo de tu corazón si Dios no está gobernando en tu vida. No eres una víctima inocente, eres enemigo de Dios. Estás en el bando contrario si no has decidido obedecer el Evangelio. No estás secuestrado, tú mismo te entregas al pecado. Y quizás podrás decirme, no, pero es que yo no me entrego a pecados depravados, yo no soy un violador, yo no soy un asesino, no soy un ladrón. Pero mientes, defraudas y, más importante aún, no le das la gloria y la honra a Dios, que es el Creador. Así que sí, eres un enemigo de Dios. Y por eso, la tercera observación con la que termina el verso 3, estás bajo la ira de Dios. Es lo que termina diciendo, como los demás, como todos los que no han reconocido la gracia de Dios, por naturaleza somos o éramos objetos de la ira de Dios. Somos enemigos de Dios cuando no hemos aceptado el Evangelio y no hemos obedecido la palabra y no hemos llevado nuestra vida en arrepentimiento. No somos neutrales, no somos víctimas inocentes que el Señor Jesús tiene que venir a rescatarnos porque como si fuésemos un bebé de 3 años nos llevó Satanás. No, nosotros nos unimos a su bando, nosotros decidimos pecar, nosotros cada día decidimos darle la espalda. El hecho de que no hayas decidido perdonar cuando la palabra te dice perdona a tu enemigo, el hecho cuando no hayas decidido adorarle y entregarle toda tu vida a Él, ya demuestra que eres un enemigo de Dios. Esa es la realidad de antes de lo que andaban aquellos que estaban apartados de Dios y de los que andan aquellos que están apartados de Dios. Enemigos movidos por su propio pecado, objetos de la ira de Dios. Y esto es una historia terrible, esto sí es una tragedia, pero es la verdad. Gracias a Dios que en el verso 4 comienza con un pero Dios, y los pero Dios de Dios en la Biblia son maravillosos. Ese pero Dios cambia toda la historia. Y aquí es donde entra la gracia salvadora, la que puede cambiar esa historia, la que hace que los muertos vivan. Y de esa gracia quiero que observes 4 cosas importantes que aparecen en estos pasajes. La primera aparece en los versos 4 y 5 y 8 y 9. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y el 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Lo primero, no es por mérito tuyo, no es por mérito nuestro. La gracia se revela y es maravillosa porque hace que muertos
Esos muertos enemigos, movidos por el pecado, insensibles, sean salvos. Es algo que no es por mérito nuestro. Yo estoy aquí no porque yo quise, no porque yo sea inteligente, no porque yo me lo merecía. Estoy aquí por gracia. Y si estás creyendo que tú estás oyendo este mensaje o estás aquí presente o has escuchado el Evangelio porque es la mejor decisión que tú tomaste, quiero decirte que estás equivocado. Los muertos no deciden. Miren, tú puedes tener el mejor argumento, tú puedes tener el mejor mensaje, ve a la morgue y repítelo una y otra vez y ningún muerto te va a hacer caso. Ningún muerto se va a levantar y va a decir, oye, sí, tienes razón, es verdad lo que dices. Ningún muerto va a hacer caso. Y la palabra es clara, muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitábamos algo más grande que la muerte para que pudiésemos oír el Evangelio. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Esa es la obra de la gracia. Y este pasaje es enfático. Por gracia sois salvos, no por nosotros, no por obras nuestras. ¿Ven por qué pensar en la gracia es como pensar en el aceite de hígado de bacalao? Porque esa idea es dura. Aún yo lucho con eso. Y aún a veces en momentos yo estoy diciendo, Señor, pero no hubo una chispa de inteligencia mía de buenas, no la hubo. Solo por gracia. La gracia es por obra de Dios y tú no tienes mérito. Y eso es algo que tenemos que entender de la gracia. Es por obra y mérito de Dios. Nosotros no hacemos nada. Bueno, hay quienes dicen que lo único que ponemos para la gracia y la salvación es nuestro pecado. Una vida arruinada. Eso sería lo único que yo podría decir. Señor, esto es lo único que tengo que ofrecerte. Una vida arruinada y pecadora. Otra cosa preciosa que tiene este pasaje está en el verso 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y ese es el recordatorio de que la gracia nos lleva por el mismo camino de nuestro Señor. Es precioso que los términos que Pablo está utilizando para hablar de nosotros, los que hemos sido salvados, son los mismos términos que se usan para Jesucristo. Resucitado, levantado y sentado en los lugares celestiales. Eso es exactamente lo que Jesús hizo con su sacrificio de redención. Y la gracia nos lleva a seguir sus pasos. Eso incluye también el sufrimiento, eso incluye también la entrega, pero lo que hace la gracia verdadera, es que nos lleva a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y esto es importante. Al final de cuando esté hablando de las implicaciones, te voy a explicar más por qué es importante que entendamos que la gracia salvadora nos lleva a seguir y a imitar a Jesucristo. Una tercera cosa que vemos aquí está en el verso 7, es que la gracia no es para salvarte del infierno. La gracia no es para que tú vivas bien. La gracia no es para que dejes de llorar, para que no sufras. La gracia es para la gloria de Dios Padre. La salvación no es un acto individual para mí, pensando en mí, para yo. No, es para gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice el verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó entre nosotros en Cristo Jesús. Mi historia de salvación no es para que yo tenga una historia bonita que contar y la gente diga, wow, qué teso, qué maravilloso. Mi historia de salvación es para que se vea la gloria de Dios en mi vida. La historia de tu salvación tiene que reflejar la gloria de Dios en tu vida. Hay gente, y cuando uno los oye hablar de testimonios o de su fe, y ve que todo gira en torno a ellos. Hace tiempo conocí en un viaje misionero una persona que tenía una historia interesante porque estuvo preso, pero yo salí tan
contrariado después de ir un testimonio, estuvo contando el testimonio como 2 horas. Y empezamos a preparar la cena y preparamos la cena, comimos la cena y casi que nos íbamos y el hombre todavía estaba hablando. Pero lo interesante es que era la historia de cómo él lo había vivido, cómo él casi no mencionó a Dios, su arrepentimiento. Y cuando oigo ese tipo de cosas, lamento decirlo, pero dudo que de verdad eso es una historia de gracia. Puede ser una historia fascinante para un libro, una novela, pero las historias de gracia de Dios le dan toda la gloria a Él. Puede ser la historia del hombre que era el criminal, el asesino y fue a la cárcel y tuvo una conversión dramática, pero también puede ser la historia del universitario normal, clase media, sin problemas, que un día leyendo las escrituras se dio cuenta que era pecador y llevó su vida a Cristo. Aún esa historia, sin sangre, sin nada, si le da la gloria a Dios y Él termina diciendo, y yo estaba bien, pero estaba muerto en mis delitos y pecados y fui salvo por gracia y gloria a Dios por ello. Esa es una verdadera historia de gracia, porque la gracia es para la gloria de Dios. En cuarto lugar, la gracia, y quizás esta es la parte más amarga en la emulsión de hígado de aceite de hígado de bacalao, es que la gracia es libertad para obedecer a Dios. La gracia no es, puedo hacer lo que a mí me da la gana porque ahora soy salvo y puedo ver cualquier cosa y puedo ir a cualquier lado y yo decido qué hago con mi dinero y yo decido qué hago con mi tiempo y yo decido qué hago con mi vida. El verso 10 termina diciendo, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La gracia no es una licencia para hacer lo que a ti te da la gana. La gracia no es licencia para decir, bueno, como yo vivo en gracia, yo veo lo que me da la gana, yo hablo lo que me da la gana, yo leo lo que me da la gana, yo me visto como me da la gana, porque vivo bajo la gracia. No, la gracia es libertad para obedecer. Porque si miras el desarrollo de este pasaje, un muerto no oye el evangelio, así que un muerto no obedece. Necesitas la gracia para que te puedas levantar cada día y decir, Señor, quiero serte fiel. Señor, quiero entender la palabra. Señor, quiero ser ese esposo que honra a Dios. Quiero ser ese estudiante que honra a Dios. Quiero ser esa persona que le da la gloria a Dios. La gracia es libertad para andar bien, para caminar en obediencia a Dios. Hay muchas iglesias y es asombroso oír esto de pastores que he oído decir que no predican la gracia porque tienen miedo que la gente peque. Tienen miedo de que al oír que se te dice, mira, tú eres salvo por gracia, tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada para mantener tu relación con Dios. Ya tú eres salvo, tú no tienes que ganarte la salvación. Ellos piensan que al oír eso la gente va a decir, entonces yo dejo de ir a la iglesia, yo dejo de diezmar, yo dejo de adorar a Dios, porque listo, ya. De hecho, mucha gente cree así. Hay gente que me habla de cuánto ama a Dios, de que Dios es el centro de su vida, y uno dice, wow, más santo que no sé, que San Pablo. Pero cuando vienen las preguntas, ¿y vas a la iglesia? No, yo casi no me congrego. ¿Y lees la Biblia? No, yo casi no. Bueno, no estás obedeciendo, estás desobedeciendo, de hecho, estás desobedeciendo el Evangelio, estás siendo desobediente. Y todo porque están en la gracia y la gracia me permite hacer lo que me da la gana. La gracia del Evangelio es libertad para obedecer el mismo Evangelio. O sea, tú vives bajo gracia cuando haces aquellos que debes hacer como creyente. Esas 4 cosas nos hablan de lo que es la gracia que transforma. No es por mérito nuestro, es ir o ser llevados a lo que Cristo logró por nosotros
glorifica al Padre, es para la gloria de Dios Padre. Y sobre todo, es libertad para obedecer. Esa es la gracia que nos permite andar bien. Y aquí terminando pensando otra vez en la emulsión de aceite de hígado de bacalao. Por cierto, no crean que es que tengo un trauma con esa emulsión. Yo la tomé, no tengo ningún trauma que decir, pero lo interesante es que cuando uno habla con una persona que creció tomándola, esa persona termina acostumbrándose al sabor, hasta le agarra cariñito, lo extraña y lo disfruta porque reconoce lo bueno que fue para ella. Reconoce, y he conocido gente que me dice, no, a mí me dieron eso a la lata cuando era niño y ahora no me da ni gripa. No me enfermo casi, estoy sano. Y por eso se lo dan a sus hijos. Cuando empiezas a entender bien la gracia, cuando empiezas a entender bien esa obra que no es mérito tuyo, que es total iniciativa de Dios, total voluntad de Dios, y dejas que eso empiece a transformar tu vida. Hay dos cosas que deberían reflejar. Si quiero que eso sea la tarea o el punto en el que reflexiones en esta tarde. Lo primero, tienes que recordar que la gracia no es para tu beneficio, que la gracia no se trata de tu historia. O sea, que tú puedes vivir bajo la gracia aún en medio del sufrimiento de la enfermedad, aún en medio del sufrimiento por obedecer y tener que tomar decisiones que tú sabes que te van a doler. Decisiones del tipo de terminar con una relación que no glorifica a Dios. Decisiones del tipo de dejar de practicar algo que tú sabes que no glorifica a Dios. Y aún haciendo eso estás bajo la gracia. La gracia no tiene nada que ver con tu beneficio personal. Vivir bajo la gracia no es que vives sintiéndote bien todo el tiempo, no es que vives sintiéndote en las nubes y que no tienes dolor. La gracia es para la gloria de Dios. Así que el punto aquí, el punto que quiero que reflexiones en esta tarde es, si tu vida cristiana no está dándole la gloria a Dios en cada momento, quizás no estás viviendo bajo una gracia correcta. Detente y piensa si lo que tú haces, dices y vives le está dando la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios es obedecerlo. Esa es la manera en la que glorificamos a Dios, cuando lo obedecemos. No tiene nada que ver tanto con que si estás cantando, si estás haciendo cosas. Es obedecer a Dios. Y la segunda cosa muy similar, y quizás es para apuntar más ese punto. La gracia, y esto es, siempre uno dice, si hay algo que quiero que te lleves de este mensaje, que sea esta idea, la gracia es libertad para obedecer a Dios. Eres libre, eres salvo, pero para obedecer a Dios, no para hacer lo que te dé la gana, no para inventarte tu propio evangelio en el que los creyentes se congregan una vez al año, no diezman, no van a la iglesia y viven la fe como les da la gana. Es obediencia a la palabra. Lo que quiero decir sencillamente es, has entendido la gracia del evangelio si vives como viven los creyentes, congregándote, diezmando, apartándote del pecado, orando en comunidad, leyendo la palabra en comunidad. Si no estás haciendo eso, no estás entendiendo totalmente la gracia ni el evangelio. Y sé que suena duro, y sé que algunos van a decir, pero pastor, está diciendo que entonces debo vivir religiosamente. En cierto modo sí, porque esa es la única manera en la que demostramos que somos creyentes. Y no estoy hablando de religión como ritos, estoy hablando como prácticas de vida, disciplinas espirituales. O sea, no hay otra manera. La gracia
como libertad para obedecer a Dios, y quiero terminar con esta ilustración, es como, piensen en un bombillo, un foco. La libertad de ese foco no es que monte a caballo o salga a pasear al campo. La libertad de ese foco es que esté en la lámpara correcta, en el lugar correcto, iluminando de manera correcta. Esa es la libertad. Agarren a un bombillo, móntenlo en una moto y láncele, el pobre se va a estrellar. Y va a decir, no, esa no es mi libertad. Mi libertad es vivir y comportarme para aquello, para lo que yo fui creado. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que deberías buscar en la gracia de Dios para tu vida. Ser libre para hacer aquellas buenas obras que Dios predestinó de antemano para que las practiques. Oremos. Señor, yo quiero pedirte, Padre, que a cada uno de nosotros, Señor, nos sigas asombrando, Señor, con tu gracia, que es tan maravillosa, Señor, y a veces nos cuesta tanto digerirla, tanto entenderla, Señor, porque reta nuestra lógica, Señor, como tú puedes dar tanto, Señor, sin exigirnos nada a cambio, Señor. Cómo tú puedes convertir, Señor, cadáveres, Señor, como nosotros, nuevamente en personas vivas y libres para obedecerte, Señor. Síguenos asombrando con esa gracia, Señor. Síguenos, Señor, cautivando con esa gracia, pero sobre todo, Señor, no permitas que nos enredemos o nos autoengañemos, negando o matizando la gracia, Señor, y no viendo lo que verdaderamente es importante, que tú nos has hecho libres para obedecerte a ti, Señor. Libres para andar en esas obras, Señor, que tú desde antes de la creación del mundo creaste, y no a la ligera, sino en Cristo, en tu Hijo, para que anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos a entender la gracia, Señor, de la manera correcta y a poder vivir esa libertad, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos degradado tu gracia, Señor, a una simple licencia para hacer lo que nos da la gana, Señor, o a un pretexto para dejar de buscarte a ti a través de la oración, de la lectura de las Escrituras, de conectarnos, Señor, con nuestra iglesia, con una comunidad de fe, Señor, porque creemos que ya no necesitamos más nada, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos puesto pretextos, porque nos parece muy pesada la idea de una gracia que lo perdona todo, Señor, y que nos pide que también perdonemos todo, que nos pide también que obedezcamos y entreguemos todo, Señor. Por favor, Señor, te pido que tú nos puedas, Señor, ayudar a meditar y entender cómo obedecerte a ti, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Bueno, gracias por estarnos escuchando por este tiempo de palabra, y recuerda conectarte en semana y a los tiempos de la Biblia en casa, los tiempos de oración, y que pases un excelente día y que la gracia de Dios sea contigo. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto
gracias a Dios porque hemos tenido este tiempo de adoración, de palabra, este tiempo de compartir en comunidad, algunos no presencialmente, pero aún estamos todos juntos, escuchando el Evangelio, cantando las mismas canciones. Y eso es un regalo de la gracia que nos da la tecnología y tenemos que celebrarlo. Quiero terminar leyendo este pasaje de Efesios que nos recuerda nuestra verdad. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, te pido esta tarde que a partir de mañana, Señor, aún a partir del momento en el que salgamos o apaguemos el computador, el televisor, el teléfono, que nos desconectemos. Esa realidad, Señor, de que tú nos has dado gracia para vida eterna y para andar en buenas obras. Moldee nuestra manera de pensar y de actuar, Señor. Que durante esta semana que comienza hoy, Señor, caminemos en integridad y en obediencia a ti, Señor. Bendice a cada una de las familias, Señor. Bendice a cada una de las personas del redil de Itagüí. Que podamos gozarnos, regocijarnos en tu poder, tu misericordia y tu verdad. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Seguirás siendo fiel, porque tu carácter no cambia. Te alabo por la gracia que tú derramas por nosotros. Gracias, oh Señor, en tu nombre santo. Amén. Amén. Nos vemos el domingo entrante. Recuerda, vamos a seguir teniendo este tiempo de transmisión de la palabra de Dios, pero también vamos a seguir teniendo nuestras celebraciones presenciales a las 2 de la tarde en el redil de Envigado. Te esperamos, que tengas una excelente semana. Recuerda conectarte con nosotros, estar atento a nuestra programación y que el Señor te bendiga, la gracia de Dios sea sobre ti. Hasta luego, que pases un excelente resto de tarde. Dios te bendiga.